Miércoles 29 de mayo de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. El anuncio de nuevos créditos de la Banca Multilateral de Desarrollo a largo plazo y baja tasa de interés. Depende del cumplimiento del acuerdo con el FMI. El desafío del gobierno, cumplir con el FMI, cuando de 13 acuerdos solo se cumplieron 3 en 20 años. Además, nos acompañará Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. La competitividad de la banca para impulsar la bancarización y el menor uso del dinero en efectivo. ¿Empieza por bajar el costo de los servicios financieros? También estará Vicente Tayano, asambleísta de Guayas por PSC Madera de Guerrero. El CAL anuló la elección de Tayano como presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. ¿Está el PSC realmente afuera de la nueva mayoría? ¿Se opone a la flexibilización laboral o son fuegos fatuos? La Asociación de Bancos del Ecuador está de acuerdo con la reducción del costo de 23 servicios financieros. El presidente ejecutivo de esta institución afirma que el objetivo es incentivar el uso de medios electrónicos de pago. Pese a ello, pues hay clientes que no están satisfechos con los montos en que se redujeron los servicios financieros. Financiera ya publicó en su página web la resolución 515 que reduce el costo de 23 servicios financieros relacionados principalmente con los medios electrónicos de pago. Decisión con la que la Asociación de Bancos del Ecuador está de acuerdo, sobre todo por el objetivo de incentivar el uso de mecanismos digitales bancarios, según lo afirma su presidente ejecutivo, Julio José Prado. Hacer que haya más transacciones interbancarias, más transacciones online e incentivar los pagos interbancarios. Esto va en esa línea. Al mismo tiempo, también estamos de acuerdo en desincentivar todas aquellas transacciones que tienen que ver con dinero en efectivo, uso de dinero en efectivo y canales que tengan que ver con retiros en efectivo. Pese a estar de acuerdo con la medida, hay quienes quieren una mayor disminución de estos valores. Porque yo recuerdo que antes no costaba tanto una tarjeta de débito por robo que se sacaba, pero ahora sí nos cobran más, cuestan más. Se debería bajarse, porque ya le digo, es muy alto. O sea, uno como cliente es el que pierde, pero el banco siempre gana mucho dinero y él debe compensar a los clientes. Prado explica por qué no se puede realizar una mayor reducción en el costo de estos servicios. Los sistemas financieros pueden cobrar por esas transferencias y eso les permite invertir en nueva tecnología, hacer reinversión, canales digitales, seguridad, etcétera y demás, que permite avanzar mucho más rápidamente en la bancarización y en la inclusión financiera. Por eso es que los servicios financieros no pueden seguir bajando. Según la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la banca en el Ecuador presta 94 servicios financieros, de los cuales 24 son gratuitos, y revela que los clientes realizan un aproximado de 100 millones de transacciones al año. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días con todos. En 20 años, desde 1983 a 2003, el Ecuador firmó 13 acuerdos con el FMI. Solo cumplió 3, con los presidentes Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero y Gustavo Noboa. Parcialmente cumplió 5 y nunca cumplió otros 5. El saldo es de una república incumplidora, pero siempre se echa la culpa al fondo. Hay que entonces analizar oportunamente el impacto de los que sí se cumplieron. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo a la audiencia, gracias por la invitación. La primera evaluación del acuerdo se ha efectuado. ¿En qué se cumplió para que sigan los desembolsos del FMI y la Banca Multilateral de Desarrollo? Efectivamente, Alfredo, la semana anterior estuvo un equipo del Fondo Monetario Internacional en el país, trabajando de manera coordinada con el Gobierno Nacional para avanzar en la revisión de los compromisos que están establecidos en el Plan de Prosperidad, que son compromisos que el propio Gobierno Nacional asume en función de las capacidades de implementación, porque lo que usted mencionaba al inicio es
extremadamente importante. No se trata solamente de lograr un acuerdo con los organismos multilaterales, sino de cumplirlo en el tiempo, porque eso va a garantizar, por un lado, credibilidad y confianza, y por otro, que las reformas estructurales serán sostenibles en el tiempo. Fruto de esta evaluación, nosotros somos optimistas de que hemos cumplido con los indicadores establecidos para el primer trimestre. En este momento, el Fondo Monetario está haciendo una evaluación de la comunicación respecto al tema, así que nosotros el día de hoy, a más tardar el día de mañana, tendremos ya un pronunciamiento formal del Fondo Monetario Internacional al respecto. Pero más allá de lo que considere el Fondo Monetario Internacional, que es una opinión extremadamente valiosa, creo que las cifras, Alfredo, por sí solas demuestran que esta decisión del señor presidente de la República de enrumbar la economía hacia una visión diferente, hacia un modelo de desarrollo diferente, de alejarnos de la ruta de Venezuela y del socialismo del siglo XXI, está dando resultados. Y si usted me permite, quisiera compartir algunas cifras con usted que avalan lo dicho. El índice de confianza empresarial global, que lo podemos ver en esta lámina, está alcanzando niveles históricos. El reto importante, Alfredo, es que esto se traduzca en empleo productivo. Ese es nuestro objetivo al final del día, más empleo y más oportunidades para los ecuatorianos. Así lo ha señalado el señor presidente de la República en el informe a la Nación el 24 de mayo. Otras cifras, la evolución de la cartera del sector financiero, del sistema financiero, alcanza niveles históricos, como podemos observarlo. Esta es la cifra más alta en los últimos 15 años, pero también esa cifra tiene una correspondencia con la evolución de captaciones del sistema financiero nacional, que para el último reporte alcanzaron 31.757 millones de dólares. Es decir, a pesar de que estamos en proceso de implementación de una consolidación fiscal y reformas estructurales para alejarnos, insisto, de ese modelo de socialismo del siglo XXI, vemos que hay cifras que dan cuenta de que avanzamos en la ruta correcta a pesar de esa adversidad. ¿Y con qué se debe cumplir en la próxima evaluación? Alfredo, las metas indicativas que nos hemos planteado y las metas estructurales tienen que ver con varios indicadores. El primero es el balance del sector público no financiero, no petrolero. El segundo, que es indicativo, el primero que he mencionado es un objetivo que tenemos trazado. El segundo es indicativo respecto de el balance global y el déficit global a nivel del sector público no financiero. Otro que es importante es el de las reservas internacionales netas. El cuarto, que es uno de los más relevantes para el gobierno nacional, es el de la protección social. Este año tenemos que incrementar la inversión en protección social por cerca de 400 millones de dólares. Adicionalmente, nos hemos comprometido a no acumular atrasos en el financiamiento externo, lo cual, digamos, es previsible que vamos a cumplir porque es un país que está cumpliendo con sus obligaciones, y también cortar de raíz el financiamiento que se estaba haciendo del Banco Central a el gobierno. Todos estos indicadores en la carta de intención que está colgada en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, contrario a lo que mucha gente dice que no se ha transparentado, los documentos están en el Ministerio de Economía y Finanzas en la página web. Les pedimos a la ciudadanía que los analicen y los revisen allí. Se han cumplido con los indicadores y por eso le decía que este momento estamos terminando de calibrar algunas cifras. Han observado que el acuerdo contrae la economía porque no prevé crecimiento en los 3 primeros años. Ahora, el expresidente Correa aplicaba un modelo expansivo basado en créditos comerciales de China, atados a contratos con empresas chinas y dando la producción petrolera como prenda. Ahora el endeudamiento es menor a largo plazo y tasa de interés concesional con la Banca Multilateral de Desarrollo. ¿Por qué no se ha renegociado entonces la deuda china, cuyo peso hace más fuerte el desbalance fiscal? Alfredo, en relación al primer comentario del crecimiento económico, creo que es importante tomar en cuenta que
retirar al Estado en esa incidencia que tenía en el modelo de desarrollo como único actor y motor de la actividad económica, tiene efectos colaterales en la actividad económica. Ahora, el gobierno nacional no se puede quedar de brazos cruzados y por eso yo insisto en estas cifras, Alfredo, que son cifras muy importantes en términos de la reactivación de las captaciones y de las colocaciones del sistema financiero privado. Lograr restablecer estos grandes equilibrios va a tomar tiempo. El objetivo del gobierno nacional es evidentemente que sea el menor posible. ¿Y qué hay que hacer para lograr que la economía no se enfríe, Alfredo? Primero, reformas estructurales como la que estamos trabajando en el tema laboral. El gobierno anuncia una reforma tributaria y otra laboral que servirán de base para cumplir las próximas etapas, que comprende, por ejemplo, la reforma tributaria sobre la cual hay muchas expectativas. Alfredo, si me permite, solamente para complementar los datos macroeconómicos, ¿no es cierto? Fíjese usted cómo evolucionan las reservas entre enero y mayo del 2019. Tienen un comportamiento muy diferente al comportamiento que se había observado en el año 2017 y 2018. En esos años vemos picos, que es la llegada de financiamiento externo y luego una reducción sustancial de esas reservas. Este año tenemos una tendencia muy diferente y observamos cómo empieza a tomar una diferencia. Primero, más estable, una tendencia mucho más estable, pero segundo, de crecimiento. ¿Cómo hacer que esto se robustezca para proteger y blindar la dolarización? Con este financiamiento que estamos logrando, como usted ha mencionado, a tasas bastante bajas a las anteriores y plazos mucho más largos. En el mes de junio, a más tardar hasta la primera o segunda semana de julio, tendremos desembolsos adicionales del CAF, de la CAF, del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, por 1.500 millones de dólares. ¿Y con China cuándo se renegocia? Los proyectos de inversión. Con China, Alfredo, hemos hecho ya una operación importante el año anterior, que fue prepagar un tramo de la deuda que le permitió al Estado ecuatoriano ahorrarse intereses por más de 9 millones de dólares, liberar flujos de liquidez y de la reserva internacional. Ahora, no se puede caer, con todo respeto, en la demagogia de algunos planteamientos que dicen que no se le pague a China o que no se le pague la deuda externa a los tenedores de bonos en el mercado internacional. Bueno, eso es irresponsable, pero digo, renegociar, reperfilar la deuda. Bueno, estamos trabajando en eso, Alfredo. Yo creo que vamos a tener noticias positivas en los próximos días. No puedo dar detalles todavía porque son operaciones que se mantienen en reserva hasta que puedan hacerse público. Yo creo que el país va a tener buenas noticias en aquello. Y seguimos sumando a las decisiones. La reforma tributaria, Alfredo, muy importante el tema. En términos de este objetivo del señor presidente de la República y del Gobierno Nacional de priorizar el empleo en estos 2 próximos años como objetivo de política pública, tenemos una reforma laboral que estamos terminando ya de trabajar. Hay unos acuerdos muy importantes a nivel de los sindicatos, trabajadores, los empleadores y el gobierno, que estimamos que en las próximas 4 semanas, ojalá menos, ya podamos concluirlas. Esa es la prioridad del Gobierno Nacional en este momento, llevar a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma laboral. Ese proyecto de reforma laboral será complementado con aquellos temas que se habían venido trabajando en la Ley de Fomento Productivo 2 y que no tengan costo fiscal. Luego vamos al tema tributario, Alfredo. En el tema tributario, el objetivo es trabajar en todo el esquema de tributación en el país. No solamente fijarse en 1 o en 2 impuestos, sino construir un sistema extremadamente moderno y eficiente para facilitar la vida a los emprendedores, para que las personas que quieren emprender en el país no se alejen de la formalidad y al contrario tengan todas las formalidades para que, todas las condiciones y facilidades para que puedan ingresar a la formalidad. El objetivo es generar mayor recaudación. Naturalmente queremos simplificar el esquema tributario, queremos apoyar a los emprendedores, queremos corregir ciertas distorsiones. Pero la simplificación contempla, por ejemplo, el aumento de ciertos impuestos, como el IVA, que es el que más rinde. Por ejemplo, Alfredo, la simplificación, ¿qué implica? En algunos casos trámites, en otros casos también tenemos que revisar los impuestos en sí mismos. ¿Por qué?
El señor presidente ya anunció, por ejemplo, la eliminación del impuesto verde. Aquí hay que considerar que es el Ejecutivo quien tiene la iniciativa de modificación tributaria. Y por eso el señor presidente ha dicho lo vamos a modificar. Pero hoy existen 3 impuestos. El impuesto verde en términos del parque automotor, el impuesto verde, el impuesto a la transferencia de dominio y también el impuesto a la propiedad vehicular. Con un esquema único impositivo podemos lograr mantener el nivel de recaudación porque no queremos tampoco afectar las arcas fiscales, aliviar la carga sobre todo a las personas que menos recursos tienen y contribuir con un esquema de tributación, en ese caso, en el caso del parque automotor, mucho más eficiente. Eso, Alfredo, se tiene que complementar con otras decisiones que hemos tomado. Ya se anunció el tema de la reducción de las comisiones en los servicios financieros, eso es muy importante. El tema del anticipo del impuesto a la renta, que hoy se paga en 2 meses, entre julio y septiembre, lo estamos difiriendo para que los empresarios, particularmente los pequeños y los medianos, puedan pagar en 5 meses. Entonces, pongamos el ejemplo de un empresario que tenía que pagar $5,000 en julio y $5,000 en septiembre. Hoy tendrá que pagar $2,000 en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Ahora, de cara a la reforma tributaria, tenemos que revisar estructuralmente cómo está diseñado el anticipo de impuesto a la renta. ¿Para qué? Para que no le afecte a el ciclo económico de los pequeños, los medianos emprendedores, de las empresas grandes. Es decir, pero por lo mismo estas reformas al impuesto a la renta o a la salida de divisas, por ejemplo, tendrían de todas maneras un cierto impacto. ¿Se lo compensaría con un aumento del IVA? Alfredo, el objetivo general de la reforma es tener una recaudación adicional por la vía de la simplificación. En el caso del IVA, concretamente respecto a su pregunta, no hay una decisión que haya sido tomada. Yo sería poco responsable en anticipar una decisión al respecto porque se está evaluando con el equipo tributario económico todo el esquema tributario a nivel nacional. Todo el esquema tributario. Una vez que tengamos listo ese análisis, lo podremos en consideración del Gabinete Económico, en consecuencia del señor Presidente de la República, y estemos seguros de que vamos a tomar las mejores decisiones para seguir en esta ruta de reactivación económico en favor del empleo de los ecuatorianos. Richard Martínez, ministro de Economía, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Samantha. Y tras la pausa, Julio José Prado, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados, la competitividad de la banca para impulsar la bancarización y el menor uso del efectivo. Ya regresamos. Julio José Prado, presidente ejecutivo de Asobanca. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. El índice bancarización es bajo en el Ecuador. Pesa el costo de los servicios financieros para la ciudadanía. La Junta Monetaria ha resuelto bajar el costo de 23 servicios, pero se mantiene el temor en nuevos usuarios por el costo de usar la tarjeta de débito. ¿Por qué el usuario debe pagar un servicio que solo debería ser asumido por el establecimiento que recibe al contado el precio de su venta? Alfredo, usted se hacía una pregunta al inicio de este espacio, en la introducción, en el que se preguntaban si es que el bajar las tarifas y las comisiones es parte de un proceso de competitividad y si por ahí se debe comenzar. No, de ninguna forma. La competitividad bancaria tiene que ver con reformas del entorno, macroeconómicas, estabilidad económica, riesgo país, acuerdos internacionales, por ahí se está transitando bien, pero también reformas legales e institucionales que permitan que la banca compita en mejor forma y también atraer capitales internacionales y banca internacional, ¿por qué no? Reformas industriales e institucionales que permitan, por ejemplo, acercarnos a la normativa internacional. En el Ecuador tenemos una normativa que nos hemos inventado en el Ecuador y que no está cerca de Basilea II ni siquiera y de los parámetros internacionales. Tenemos que hacer reformas en temas relacionados con la liquidez y tenemos que hacer reformas también en temas de tasas de interés, comisiones que reflejen la competencia y demás. Ya, en efecto, vamos a tratar esos temas, pero en lo que se refiere al costo de la tarjeta de débito, da la impresión de que ese sistema que usted dice, el Estado está interesado en que así se cobre, porque de alguna manera el Estado también es beneficiario de lo que cobran los bancos.
por la alta carga impositiva que tiene. Entonces, en las utilidades de la banca, ¿en qué porcentaje se reflejan los servicios financieros que pagan los usuarios? Los servicios financieros representan en el Ecuador el 15% del total de los ingresos. El 85% del total son todo lo que tiene que ver con margen financiero. Es ahí donde está el grueso. Pero ojo, Alfredo, a nivel mundial la tendencia de todos los sistemas financieros en Europa, en Estados Unidos e incluso en América Latina es comenzar a trabajar mucho más sobre los temas relacionados con servicios financieros y cobrar esos servicios financieros de valor agregado y no depender solamente de la parte del margen financiero. En el Ecuador lo estamos haciendo al revés. Con respecto a su pregunta del tema de las tarjetas de crédito y de débito, esos son servicios también que están regulados y la máxima tarifa que se puede cobrar, por ejemplo, al local comercial por la comisión de tarjeta de crédito es del 4,02%. Ese 4% se cobra al local comercial por el uso, ¿no es cierto?, del sistema y el poderle dar al local comercial la facilidad de que es el banco el que accede al riesgo y se queda con el riesgo de la transacción y lograr inmediatamente que ese local comercial comience a transaccionar de mejor forma. Hay estadísticas locales e internacionales de débito, que dicen sin embargo, se le cobra tanto al establecimiento como al cliente. No, cuando en este caso Mire, en este caso, en las tarjetas de crédito y de débito se les cobra al establecimiento. Hay un error ahí, ¿no es cierto? Y esto es un tema que tiene que intervenir también la superintendencia de bancos y debemos explicar mucho mejor al consumidor. El tema es que en algunos locales comerciales, cuando uno va y quiere pagar con tarjeta de crédito, le dicen, si usted paga con tarjeta de crédito, le voy a cobrar 10% más, o si paga en efectivo, le voy a hacer un descuento del 10%. Eso no es lo lógico y ni siquiera es lo legal. Y si debemos paga con tarjeta de crédito, esos procesos. Es que no se usted cobra. pone el ejemplo de la tarjeta de crédito, pero eso es lógico. Sí. Pero si paga con tarjeta de débito, es como si pagara de contado. Porque tiene que además pagarle al banco por usar su plata de contado. El que debe pagar es el que recibe la plata. Así es, Alfredo, y en este caso en las comisiones de tarjetas de débito son comisiones diferentes y se cobra al local comercial. Si es que uno va y utiliza la tarjeta de débito, no tiene costo para el usuario y eso es lo que ha venido pasando en los últimos años, por eso es que hay tal crecimiento de las tarjetas de débito. Pero eso se cobra el servicio de gasolina, los servicios de luz, de agua, por ejemplo. Sí, por supuesto, pero esos son otros tipos de servicios. Eso no tiene nada que ver con el tema de tarjetas de crédito y de débito. En el Ecuador... No, sí tiene que ver, porque son uno de los que más se usa regularmente todos los meses. Sí, pero es otro tipo de servicio. Es decir, aquí, Alfredo, lo que tenemos que ver es que hay que cobrar por los servicios que generan valor agregado porque permiten además volver a invertir en este tema. Este concepto, Alfredo, de que no se debe cobrar y que todo tiene que ser gratuito, Alfredo, discúlpeme, pero esto es un concepto que viene del gobierno anterior, en el cual se pensaba que todo tenía que tender a la baja, que pero todos el gobierno los servicios anterior lo hacía demagógicamente, porque, por ejemplo, no lo aplicaba para la tarjeta de débito y seguramente ese es el miedo que hay a la bancarización. Mucha gente no quiere recibir su sueldo, por ejemplo, en una cuenta corriente o de ahorros por los costos que tiene la cuenta, prefiere recibirlo en efectivo. No es por eso, Alfredo. Aquí lo que tenemos que entrar es justamente, y lo que usted menciona, es la clave de todo este asunto. Tenemos que ir caminando hacia objetivos nacionales de inclusión financiera, ¿no es cierto? Este tiene que ser el gran objetivo. En los últimos 15 años, la inclusión financiera, la bancarización en el Ecuador no ha venido avanzando y no va a avanzar solamente con el tema de meternos en seguir reduciendo costos. Eso va a ir en detrimento de los servicios, va a ir en detrimento de la innovación y de las inversiones que puede hacer el sistema financiero. Tenemos que ir avanzando en un tema en el cual la sociedad, el gobierno, los bancos y los reguladores entendamos que hay un objetivo mucho más grande, que es lograr llegar a ese 50% que no está bancarizado. Por eso decía yo en la nota que ustedes pasaron al principio que estamos de acuerdo y compartimos los objetivos de reducir el uso de efectivo, ¿no es cierto? El Ecuador es un país que utiliza mucho efectivo, a nivel internacional es de los países que más utiliza efectivo, pero también tenemos que ir avanzando hacia incentivos más fuertes en el tema de medios de pago digitales, electrónicos y demás. Ahora, en el ahí costo entra un de los elemento, por servicios ejemplo, el tema de la billetera móvil. Y del crédito bancario, ¿cuál es el peso de la carga impositiva? La banca soporta una carga adicional que a la final la paga el cliente.
Totalmente. En el tema de las cargas impositivas, el total de impuestos, cargas y comisiones que paga al año el sistema financiero está bordeando los entre 450 y 500 millones de dólares. Tenemos la carga impositiva más alta de cualquier sistema financiero de América Latina y más alta que cualquier... Es casi como si el gobierno fuera el principal socio de la banca. En este caso es un porcentaje tremendamente alto, pero no tiene que ver, fíjese usted, Alfredo, un solo banco en el Perú, un solo banco en Colombia es más grande que todo el sistema financiero ecuatoriano y gana más utilidad que todos los bancos combinados en el Ecuador. Tenemos que ir yendo hacia ese tipo de sistemas que reflejen normas de mercado, sistemas mucho más libres, que además permitan bajar los costos de las tarifas, que bajen los costos también de las tasas de interés para las empresas, pero hay que entender, en este caso, Alfredo, que la tasa de interés es una consecuencia, no es una causa, ¿sí? Y permítame que le ponga un ejemplo en este caso muy puntual con respecto al tema de tarjetas que usted está mencionando en este momento. Permítame, le explico en este caso. Si es que uno ve la tasa promedio a la cual se le cobra, la tasa de interés promedio de la tarjeta de crédito en Estados Unidos, resulta que es el 17%. En el Ecuador el promedio es 16% la tasa de interés. Y uno dice, ¿cómo es posible que en Estados Unidos la tasa sea más alta para tarjetas de crédito que en el Ecuador? Porque hay una gran diferencia, que en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, en América Latina sucede igual, hay una discriminación de precios. Se puede cobrar un precio muy bajo, una tasa muy baja, ¿no es cierto?, 8, 9, 10% a aquellas personas que tienen bajo riesgo y una tasa más alta a aquellas personas que tienen alto riesgo. Pero no se les excluye del sistema financiero como se lo hace en el Ecuador al tener una tasa fija del 16% de la cual no podemos movernos. Ese tipo de cosas, Alfredo, son las que hay que ir transitando hacia cambiar. Es Eso importante es que haya competitividad del esos sistema cambios financiero. y podemos seguir hablando al respecto próximamente. Julio José Prado, Gracias. presidente de Asobanca, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo, por la participación. Samantha. Y cuando regresemos, Vicente Tayano, asambleísta de Guayas por PSC Madera de Guerrero, el CAL anula su elección como presidente de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. ¿El PSC se separa de la nueva mayoría? Ya volvemos. El CAL, con 6 votos a favor y 1 en contra de Cristina Reyes del PSC, por recomendación de la asesoría jurídica de la Asamblea, que respaldó el pedido de la asambleísta María José Carrión de Alianza País, resolvió dejar sin efecto la elección del asambleísta Vicente Tayano, PSC, como presidente de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Vicente Tayano, asambleísta PSC, buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinergote. Gracias por la invitación. Un saludo para quienes nos ven esta mañana. Según resolución del CAL, el Pleno hará la elección de acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Está de acuerdo? ¿Acata la resolución? Bueno, lo actuado por el CAL el día domingo no solo es incoherente, sino también ilegal. Y por lo tanto, se atribuye funciones que no son propias de su competencia. Ahora, esa incoherencia ni siquiera ha podido ser llevada a la realidad porque, al menos en esta semana, no vamos a ser convocados para tratar ese tema y resolver esta situación. Técnicamente, en el sistema de las mayorías móviles, la abstención en un tema es igual que votar a favor si esa abstención no produce falta de mayoría. Eso ocurrió con la elección de dignatarios y miembros del CAL. El PSC no votó por César Litardo, pero sí por los otros 6, y la abstención no produjo falta de mayoría para Litardo. ¿El PSC entonces es o no parte de la nueva mayoría de la gobernabilidad que ha venido actuando desde antes de la bendición de la consulta popular? Bueno, el país necesita claridad, necesita que se legisle de manera responsable para tratar los temas importantes. Y desde el día 1 de esta asamblea, 14 de mayo del año 2017, es precisamente eso lo que hizo el bloque legislativo del Partido Social Cristiano. Apoyar, votar a favor de todo aquello que marcaba el cumplimiento de una agenda en beneficio de los ciudadanos, y es así, por ejemplo, el tema de utilidades, acceso a la universidad, eliminar tabla de porte de drogas, entre otros particulares. Y en un parlamento hay discrepancias como también hay acuerdos.
y a partir de aquello se han tomado decisiones. Ahora, en la elección de las autoridades que se suscitó este 14 de mayo, ya en el 2019, tomamos una decisión que fue absolutamente clara y coherente con lo que habíamos venido manifestando. No íbamos a participar en la elección, no mocionamos candidatos, pero ya en la elección del CAL, obviamente, al ser un bloque debidamente constituido, tenemos el derecho a participar y en función de aquello viabilizamos la elección de los otros 3 vocales porque también la ley les facultaba a quienes lo propusieron a tener una designación. Pero de allí a participar en un acuerdo, en una mayoría, estamos absolutamente distantes de aquello, pero al parecer tanto el presidente Litardo como quienes forman parte de esta mayoría han confundido los conceptos. Una cosa es la claridad, la cordialidad, consensos en función de intereses del país y otra cosa es llegar a acuerdos con ellos para repartos como hoy está operando en las comisiones. El PSC no sería de la nueva mayoría si estuviera en contra de la flexibilización laboral para 5 millones de desempleados y subempleados. ¿Para qué querían o para qué quieren la presidencia de la Comisión de los Trabajadores? ¿Para oponerse a la reforma laboral que impulsa el gobierno o para apoyarla? Bueno, esto va mucho más allá de presidir una comisión, doctor, que fue un tema puntual y coyuntural y que se dio en función de que la candidata propuesta por esta nueva mayoría de Alianza País, de Creo, del BIN y este bloque del BADI simplemente no genera condiciones ni garantías para absolutamente nadie. Es importante para el país darle paso a una reforma laboral y, como usted lo ha señalado, que tenga un objetivo de fondo, que es generar nuevas plazas de empleo para esos más de 5 millones de ecuatorianos que hoy no pueden acceder a un empleo pleno. Entonces, esa discusión que tiene que tener un marco absolutamente claro, una reforma puntual que a lo largo del tiempo tiene que llevar a una reforma integral de la legislación laboral, que comprenda el dinamismo de la economía y que permita que se generen nuevos empleos. Si bien es cierto, siempre va a ser importante cuidar la relación equitativa, igualitaria entre quien hoy genera una plaza de trabajo y quien hoy la tiene, pero el gran desafío es que los que no tienen trabajo y conceptos como la innovación, nuevas modalidades contractuales, sin conculcar derechos, sean una realidad. Y esa va a ser la lucha de no solo Cristina Reyes y Vicente Tayano en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, sino de todo el bloque del Partido Social Cristiano, porque si bien es cierto, tenemos que abrir la oportunidad laboral, no podemos tampoco prestarnos para que se conculquen derechos. Ahora, esto pasa por una reforma integral. Aparentemente acordado sirve para que el PSC no figure como opositor al gobierno cuando no lo es. La coreografía de la nueva mayoría ha cambiado por el acuerdo con el FMI y ahora el PSC figura como, creo figura como aliado, pero desde el inicio usted, por ejemplo, acompañó a la ex candidata presidencial Cintia Viteri a entregar al presidente un proyecto de ley contra el microtráfico, mientras el candidato de Creo era el único que no fue llamado al diálogo por el presidente. Háblanos hechos o las palabras. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, con ese proyecto contra el para aprobar los temas importantes, como por ejemplo eliminar una referencia de la legislación penal que permite la existencia de una tabla que faculte el porte de drogas? Hay que consensuar. Y efectivamente, visitamos al presidente de la República porque se entiende que es el líder de esa mayoría, Alianza País, en ese momento, antes de la decisión entre correístas y morenistas, y esos votos eran fundamentales por el país. Y lo hemos hecho con el presidente Moreno y con quien haya sido necesario hacerlo, doctor. Y lo importante es eso, que cuando se lleguen a acuerdos, sean acuerdos sobre la mesa, acuerdos que siempre beneficien el interés ciudadano. Y en relación a ese proyecto, han pasado ya la próxima semana 2 años y aún no ha sido resuelto en la temática de fondo. Si bien es cierto, fue discutido ya en un primer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional, aún resta un segundo debate y mientras tanto, lamentablemente, muchas vidas de jóvenes y adolescentes se siguen perdiendo por causa del microtráfico. Vicente Tayano, asambleísta PSC. Gracias por participar en Contacto Directo. Sí, doctor. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos, Alfredo. Amigos, nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.